Amigas y amigos de Corape Digital TV, qué gusto seguir encontrándonos por este espacio informativo. Hoy es lunes 15 de enero de 2024. Recuerden que en Ecuador está vigente un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana y que hasta el 17 de este mes se mantiene la no presencialidad en los centros educativos del país. Así que tener en cuenta ese dato. Nosotros tenemos importante información que compartirles relacionada a la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador y temas que se tratan en la Asamblea Nacional y por supuesto otros. Así que les invitamos a compartir esta transmisión y a quedarse junto a nosotros. Recuerden que se pueden suscribir y dejarnos sus comentarios. Los estamos leyendo siempre. En este momento vamos a desarrollar la primera entrevista del día y para ello nos acompaña Diego Pozo, abogado de la Asociación de Servidores Penitenciarios. Doctor Pozo, gracias por aceptar la invitación. Le saluda Alba Luzardo. Bienvenido. Muchas gracias, Elba. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Tras varios días de la retención de decenas de guías penitenciarios y del personal administrativo en varias cárceles del país, el Gobierno Nacional anunció la liberación de todos. Hubo un guía fallecido. Quizás nos puede comentar cómo se encuentra el personal penitenciario y si tiene detalles de la operación para lograr liberarlos y cómo analiza también esta operación. En efecto, da un poco de esperanza saber que ya todos los compañeros del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria se encuentran libres. Esto es muy fundamental incluso para que puedan retomar el control de las cárceles. Pero hay algo muy importante decirlo, no tenemos todavía oficialmente los detalles de cómo se ha realizado, es un tema interno del Gobierno Nacional. Sabemos por medios de comunicación que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional e incluso la Iglesia Católica tuvo que realizar varias estrategias para poder liberar a los miembros del Cuerpo de Vigilancia. Lamentablemente tenemos a una persona que falleció, perdió su vida en la provincia del Oro, y esto es lamentable e indignante para los servidores penitenciarios, luego de un abandono institucional que ha sido de varios años, en donde no han sido escuchados, en donde hoy, luego de todos los sucesos a partir del 8 de enero, están levantando su voz. Doctor Pozo, y usted habla de un abandono institucional. Durante estos días que el personal penitenciario estuvo retenido, usted fue parte de una rueda de prensa que habló de la situación y de la falta de garantías que tiene el personal para trabajar a la interna de las cárceles. ¿Nos puede contar un poco más de esto? Así es, a partir del 9 de enero específicamente, la asociación, ASOCERPEN, Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos, solicitó al SNAI, que es el ente regulador y de vigilancia de las cárceles en todo el país, que ser escuchados con el objeto no solo de quejarse o de mencionar la desesperación que tenían, sino también dar opciones para poder controlar el asunto. Tanto es así que había grupos especializados, o existen grupos especializados dentro de la seguridad penitenciaria, como el GEA, pedían incluso ingresar a las cárceles con el objeto de poder rescatar a sus compañeros. No se tomaban medidas oportunas, no existía información, no teníamos nada claro hasta el día viernes, en el que nosotros, a raíz de la falta de comunicación, falta de información por parte del Estado, nos vimos obligados con la asociación a presentar varias acciones nacionales e internacionales con el objeto de que se pueda garantizar la integridad física, psicológica, sexual y sobre todo la vida de cada uno de ellos. Este abandono es de varios años atrás. Obviamente, nosotros siendo coherentes no podemos atacar al gobierno actual. Sabemos que lo que está realizando es con el objeto de tener una paz social y que la ciudadanía esté más tranquila. Sin embargo, es importante que una vez que sucedió esto, se tomen las cartas respectivas, las estrategias respectivas a favor de los servidores penitenciarios, porque el abandono ha sido fuerte. El SNAI en el año 2021 quitó todas las armas o el poco armamento que tenía el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, y ahora acuden a su lugar de trabajo simplemente con un uniforme que fueron otorgados incluso hace 4 años atrás. No tienen toletes, no tienen armamento letal, no letal, gas, no tienen ni siquiera radios de comunicación, radios Motorola para poder informar qué es lo que está sucediendo dentro de la cárcel, y de esta forma tener una coordinación interinstitucional con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que se encontraban en el perímetro de la misma. De esta forma tratar de buscar alguna estrategia para que se solvente las evasiones o los amotinamientos que existían.
Y frente a todo esto que nos comparte, ¿cómo entonces el personal hace para garantizar la seguridad penitenciaria? ¿Cuáles son esos recursos con los que cuentan actualmente? Porque usted nos dice que no tienen ni siquiera gas pimienta, toletes, ni siquiera radios para comunicarse entre ellos. ¿Cómo están haciendo? Ellos están armados de valor y de buenas intenciones. Simplemente pasan con su uniforme al centro de rehabilitación. Y mire, es importante también aclarar a la ciudadanía, se generaliza y se estigmatiza mucho a los servidores penitenciarios como que son cómplices de una delincuencia organizada, son los que están encargados de introducir artículos prohibidos o armas a los centros carcelarios. Pero las personas que han ingresado a un centro carcelario darán cuenta de que para poder ingresar a un centro de rehabilitación es importante pasar varios filtros, filtros que a raíz y los antecedentes que ha vivido el país en la crisis carcelaria están a cargo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de servidores administrativos, del SNAI e incluso un complejo registro de escáneres que también se realizan y también unidades caninas antidrogas. La pregunta es cómo se pueden ingresar. Y aquí es importante que pedir a las instituciones encargadas que analicen, investiguen minuciosamente realmente cuáles son las causas o cómo se puede ingresar tanto armamento dentro de las cárceles, sin tratar de atacar a los más débiles y a los que el propio Estado ha omitido su obligación y abandonado, como son los agentes penitenciarios. Doctor Pozo, y usted ha hablado precisamente de esto que sale a la luz cuando hay los conflictos al interior de las cárceles y las voces que señalan la complicidad del personal penitenciario y denuncian casos de corrupción. Ha hecho referencia a estos filtros de ingreso a los centros de privación. Si nos puede contar un poco más cómo son estos filtros para ya llegar, en este caso, a los pabellones, a la interna de la cárcel. Para poder ingresar a un centro de rehabilitación social, primero hay que, previo al perímetro, previo al ingreso de la puerta de la cárcel, existen varias carpas o varios establecimientos donde se tiene que ingresar, registrar sus datos y ser requisado por las Fuerzas Armadas. Posteriormente, por la Policía Nacional, registrar sus datos y ser requisado. En todo este tiempo existen cámaras de seguridad. Viene un tercer momento en donde se registran por medio de los servidores del SNAI, Servicios de Servidores Administrativos, datos e información de quién está ingresando, la hora, el día, de quién está ingresando. Pasan a un registro de escáneres en donde luego de sacarse sus botas, tienen que ser registrados por la Policía Nacional e ingresar por cada uno de estos filtros, que son varios. Posterior, nuevamente requisados por la Policía Nacional y posteriormente e incluso por unidades caninas antidrogas. Luego se ingresa al centro de rehabilitación social. Entonces eso es muy importante también que se aclare, que se verifique socialmente y que se socialice sobre todo, porque no existe que solo los agentes penitenciarios ingresan sin ningún registro. Todas las personas que ingresen a un centro de rehabilitación social tienen que someterse a este registro, incluido los agentes penitenciarios. Continuamos en entrevista con Diego Pozo, abogado de la Asociación de Servidores Penitenciarios, y también consultarle. Usted hace poco habló acerca de acciones que presentaron frente a la situación que estaban sufriendo los servidores penitenciarios a la interna de las cárceles. Todas estas acciones porque también presentaron una acción de habeas corpus en contra de quien es director del SNAI que maneja el sistema penitenciario. ¿Cómo quedan todos estos procesos, estas acciones que ustedes presentaron una vez que ya se logró con la liberación de los guías? Coherente, en el habeas corpus no solicitábamos la libertad, porque teníamos claro que la libertad está restringida por personas que no son parte de la función pública y que son privados de libertad. Sin embargo, solicitábamos que por omisión del Estado, ahora en las circunstancias se encuentran los servidores penitenciarios en su momento retenidos o restringidos de su libertad. Y pedíamos que el Estado realice las acciones o ejecute acciones, lineamientos o se planee con el objeto de poder o rescatar o precautelar la integridad física y sexual. Usted, como todos los ciudadanos, han verificado que es público y notorio que por varios medios de comunicación y redes sociales se han viralizado videos en donde se ven tratos vejatorios de la dignidad humana, donde se ven llorando, donde se están coaccionando, donde se están torturando, donde existen muertos, donde existen atentando contra su integridad física, psicológica y posiblemente sexual, y no se hacía nada. A raíz de lo planteamiento del habeas corpus, el SNAI ha sido un poco más productivo y ha empezado a informar por canales oficiales. Hasta el día de la audiencia, que fue el día viernes, no teníamos claro cuántas personas, qué personas y en qué estado de salud se encontraban los servidores penitenciarios.
porque había información que no estaba siendo contrastada y esto es debido a un abandono institucional. Ahora, también hicimos un llamado a los órganos internacionales, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de que exija al Estado ecuatoriano garantice la integridad física, psicológica, sexual y sobre todo la libertad de cada uno de ellos. Hasta la Y ahora fecha. desde la Asociación de Servidores Penitenciarios, ¿qué esperan ustedes también ocurra durante todo este tiempo que estamos con la declaratoria de conflicto armado interno? Lo primero que solicitan los señores miembros de la asociación es que las personas que fueron rehenes o estuvieron retenidos tengan todas o se les brinde las capacidades, las capacitaciones necesarias, atención psicológica, atención médica, para que puedan en algo reparar todo este daño que ha sido ya causado. Posteriormente, una vez que se han levantado la voz y se ha visto todo este sistema penitenciario, específicamente los servidores, se ha visto sacrificado en esta guerra interna y han sido víctimas de esto, se pide que se cumpla con la ley, que la ley exige que el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria tiene que tener la capacitación respectiva, la coordinación interinstitucional, necesita proveerse de herramientas para que puedan ocupar su trabajo en su momento. Tanto es así, mire, Elba, tanto es así que los grupos especializados de los servidores penitenciarios para traslados desde las cárceles hacia las diligencias respectivas judiciales a nivel nacional no tienen armamento. ¿Cómo pueden dar protección al servidor penitenciario si no tiene armamento? ¿Cómo pueden trasladarlo? Es fácil llegar y disparar a las personas y tenemos varias personas que han sido atentadas contra su integridad física, varias personas que han sufrido disparos, pero sin embargo, lamentablemente el SNAI no se ha preocupado de esto y lo que hace es perseguirlos administrativamente. Doctor Pozo, ya hablábamos en este caso de la falta de armamento o utensilios para el personal penitenciario para que realice su trabajo, pero también cómo está el tema referente a la capacitación y formación de los guías, tanto de los que ya están o de los que van a ingresar a trabajar en el sistema penitenciario. La capacitación por parte del SNAI directamente a los agentes penitenciarios o servidores ha sido escasa. Tienen capacitación virtual, que es importante analizarlo. Es necesaria la capacitación virtual, pero también hay un tema que debe ser analizado y capacitado en el campo, en su momento. Y digo, interinstitucionalmente, porque si los perímetros están a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es importante que exista una comunicación interna también con cada uno de los servidores y se deje este celo institucional. Lo importante es brindar una seguridad penitenciaria. Doctor Pozo, por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Esperamos pues que sigamos teniendo esta apertura para poder realizar esta entrevista y conocer un poco más acerca del trabajo que realizan los servidores penitenciarios a la interna de las cárceles del país. Muchas gracias por su tiempo. Elba, con mucho gusto.